Muy buenos días, amigos y amigas, de este su espacio Conexión Global RD. Como todos los sábados, agradecemos que ustedes estén aquí con nosotros para dialogar, para conversar distintos temas del acontecer nacional e internacional. Hoy nosotros tenemos un plato fuerte, tenemos un invitado especial, pero antes voy a pasar con Alfredo de la Cruz, quien nos acompaña como todos los sábados para interactuar con ustedes. Adelante, Alfredo de la Cruz. Muchas gracias, Víctor Tineo. Para mí un placer estar en la compañía tuya aquí en este espacio. Y hoy tenemos un gran invitado, amigo de nosotros, tremenda persona y además con tremenda hoja de vida. De verdad que tenemos un plato fuerte hoy. Realmente sí, vamos a disfrutar de los conocimientos, de la capacidad que tiene nuestro invitado especial y se lo vamos a presentar inmediatamente, Alfredo, con tu anuencia a nuestros amables televidentes. Inocencio García. ¿Y quién es Inocencio García? Ya muchos de ustedes lo conocen porque ya ha estado en muchos programas, ya lo conocemos defendiendo su posición, su postura como gran dominicano que es. Pero Inocencio fue embajador encargado de la División de Asuntos Haitianos en la Cancillería durante un periodo. También estuvo en la Embajada Dominicana en Haití y además fue viceministro encargado de cooperación internacional en el Viceministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por lo tanto, tenemos a una persona que conoce de lo que está pasando en este instante en la República Dominicana con la situación que tiene el vecino país de Haití. Pasamos de inmediato a saludar a Inocencio García. Muchas gracias por estar con nosotros, Inocencio. Gracias a ustedes, Víctor, también a Alfredo por la invitación. Realmente muy agradecido de la misma en nombre mío y además en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, que como ustedes bien saben, es un partido que tiene una Secretaría de Relaciones Internacionales, pero a la vez tiene secretaría, es decir, en general, ¿no? La Fuerza del Pueblo tiene secretarías temáticas. Y una de esas secretarías temáticas es convertida en secretaría, es la de Relaciones Dominico-Haitianas, que tengo el honor de presidir. Así que le doy las gracias por esta oportunidad. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a ti. Embajador, maestro, eh, ¿cómo ha sido ese trayecto, este tránsito para que lleguemos a una situación, diríamos, de un nivel de inestabilidad tan, diríamos, tan acendrado, tan fuerte y que sea de tanta preocupación? ¿Cómo se ha llegado hasta acá? ¿Qué ha pasado en realidad? Diríamos que se comprenda básicamente por nuestros amigos televidentes. Sí, bueno, para no irnos a los aspectos históricos más antiguos, ¿no? Del siglo XIX, y quedarnos quizás en la etapa más contemporánea, que tiene que ver, vamos a decir, de la dictadura de Duvalier, de los Duvalier de 29 años para acá, hasta el momento inédito de crisis en que se encuentra Haití, nuestra vecina nación. Decir que, por ejemplo, las causas estructurales, que son antiguas, pero circunscribiéndola, repito, a una etapa más contemporánea para cubrir la etapa de dictadura y la de postdictadura. Por ejemplo, cuando uno estudia toda la historiografía, sociología, politología de los expertos haitianos, de los intelectuales, bueno, a la conclusión que se llega es, como le denomina Michel Rolle-Trouillot a la dictadura de Duvalier, que fue, Duvalier encabezó un estado depredador.
Es decir, y además dice que fue un Estado en contra de la nación. Entonces, en términos estructurales, para que el público de televidente pueda saber cuál es la génesis de ese gran problema que vive ese país, es que los intelectuales haitianos han llegado a la conclusión de que no hubo, en términos históricos, un encuentro entre el Estado y la nación. La nación, que es la comunidad cultural, la comunidad de destino, Bien. y el Estado, que es una abstracción jurídico-política, o se define además como la nación políticamente organizada. Eso es lo que es el Estado, ¿no? Entonces, en Haití, ese fenómeno que sí se dio en el resto de América Latina, con sus matices, con sus diferencias, ellos dicen que el síndrome de la gran problemática estructural que vive Haití en materia de esa inestabilidad que Sauveur Pierre Etienne en Miseria de la Democracia señala que es una crisis general, permanente y estructural en toda la historia de Haití. Entonces ellos señalan que en el fondo de esa inestabilidad estructural está ese desencuentro, ¿no?, entre la nación y el Estado. Desde el punto de vista del derecho internacional público, hay tres aspectos, ¿no?, que conforman, diríamos, la estructura de un Estado. Entonces, esos tres aspectos me pudiera ayudar esencialmente a tratarlo el maestro Inocencio para que se comprenda esa relación que el maestro Inocencio nos ha mencionado respecto de que tiene que haber ese vínculo y que no se ha dado entre lo que es la nación y el Estado. Y el Estado. Sí, entonces estamos hablando de que lógicamente que toda la teoría clásica del Estado no se le puede aplicar a Haití, ¿no? Porque recordemos que esa república nace con dos estados, ¿no? Un estado en el sur, una república en el sur y una monarquía en el norte, ¿no? En el sur, Pétion, y en el norte, Enrique I o Christophe, ¿no? Cristóbal. Entonces, Haití nace con esa fractura, con esa separación. En consecuencia, vemos que ahí, en términos de su génesis, hay dos estados, porque lógicamente el 17 de octubre de 1806 asesinaron al padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines. Entonces se producen estos dos estados. ¿Y qué nos está indicando eso? Bueno, que no existía entonces una sola nación. En ese momento entonces habían dos naciones. Entonces esa es una prueba más de lo que de elementos que abonan a las tesis de esos intelectuales haitianos que hablan precisamente que el síndrome de esa inestabilidad que conocemos en la actualidad, yo particularmente señalo que ese es, en términos de génesis histórica, el grave problema que Haití ha tenido durante todo el decurso de la historia, de la inestabilidad, de la crisis estructural, que también, como la llaman diversos intelectuales haitianos, y entre ellos Sauveur Pierre Etienne, en un libro que se llama Misère de la Democracia, que es Miseria de la Democracia. Entonces, luego viene, ¿no?, la dictadura de Duvalier, que es en el momento histórico en que iniciamos, y ese proceso, esa denominación de Michel Rolles-Trouillot, de ese intelectual haitiano que denomina al Estado que encabezó Duvalier como un Estado depredador, es decir, un Estado que estaba contra la nación. Entonces, eso nos explica que François Duvalier, inició con la destrucción de las instituciones de soporte de ese Estado. Es decir,
que para nosotros entender esta crisis estructural de estos últimos 34 años, después de la adopción de la Constitución del 29 de marzo de 1987, entonces tenemos también que tomar en cuenta esa conexión de ese Estado depredador que encabezó la dictadura de François y Jean-Claude hijo, Baby Doc Duvalier, ¿no? Para saber qué tipo de, qué sé yo, de figura estatal, de instituciones recibió ya lo que podemos llamar como la postdictadura, que es la que inaugura la primera constitución democrática que en toda la historia haitiana ha tenido Haití, es la del 29 de marzo de 1987, porque esa fue verdaderamente una constitución plebiscitaria a nivel popular, ¿no? Y a nivel también de diversos intelectuales de la diáspora haitiana que se incorporaron para tratar de conjurar con ese sistema híbrido del régimen constitucional haitiano, es decir, semiparlamentario, exactamente, semipresidencial. Sería importante explicar esa parte. Se debe entonces probablemente la inestabilidad en Haití posterior a la dictadura de Duvalier se debe justamente a la constitución que se aprobó plebiscitariamente por el tema de tener un régimen híbrido en un país que no está preparado de manera cultural para entender esa separación, diríamos, entre el Ejecutivo y el Primer Ministro, entre el jefe del Estado y el Primer Ministro. Eso que acabas, Víctor, de explicar es una de las razones. Es decir, es un régimen político que no está adecuado al nivel de desarrollo económico, social y cultural, ¿no? En términos de cultura política, para poder tener ese sistema de partidos y esa sociedad, poder manejar un régimen político que imita, ¿no?, al régimen político francés, ¿no? ¿Verdad? Que es una república parlamentaria. Esa es una razón, pero la razón no radica ahí. Hay otros factores, por ejemplo, por el hecho de que eso es una sociedad donde desde su fundación, un factor que ha dominado la dinámica de ese país es la racialización de las relaciones sociales, que también impacta en las relaciones políticas. ¿Qué quiere decir? La raza, es decir, la división racial, impactando en lo que tiene que ver en el comportamiento social y en el comportamiento político en esa sociedad. Ese es un factor importantísimo para poder entender es el otro componente de esa crisis estructural, aparte de ese traje grande que ha significado la Constitución del 29 de marzo de 1987 con ese régimen híbrido semiparlamentario y semipresidencial. En ese sentido, entonces, ya finalmente en este primer bloque, Inocencio, hemos llegado hasta aquí por un problema histórico, naturalmente, de esa relación entre el Estado y la nación que no se ha dado en ningún momento, prácticamente, como lo dicen algunos de los autores que han mencionado. Y segundo, entonces, luego, este régimen híbrido, entonces, para este segundo bloque, tenemos que conversar cómo es esta relación entre República Dominicana y Haití y por qué nosotros tenemos que estar tan preocupados con la situación, diríamos, de Haití. Vamos a irnos a la pausa y regresamos en unos minutos con Inocencio García. Ya ustedes ven todo el conocimiento y lo fácil que es de comprender cómo nos lo está explicando. Así que hasta unos minutos.
Qué bueno que siguen con nosotros. Recordamos que esto es Conexión Global RD y hoy tenemos de plato fuerte a nuestro amigo, el sociólogo y diplomático y profesor universitario Inocencio García, donde estamos haciendo una perspectiva de la situación de Haití, cómo hemos llegado aquí. Desde tu perspectiva, Inocencio, en función de las ejecutorias que realiza el gobierno dominicano de cara a la situación imperante en Haití y la situación que tú bien describes que se manifiesta allí, ¿qué hacer entonces con Haití? Bueno, el abordar esa crisis que debemos insistir que es una crisis estructural, no es coyuntural, es una crisis que tiene raíces históricas, como bien lo abunda en la historiografía en Haití, de sus intelectuales. No se puede abordar desde una sola dimensión. Por eso nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, estamos ya planteando de que esa es una crisis multidimensional. Y cuando hablamos de que Haití padece una crisis multidimensional, lo que queremos decir es que todos los factores del desarrollo, todos los factores institucionales que pueden conformar las bases de un Estado están colapsados, ¿no? Bueno, empezando porque no hay un parlamento activo. O sea, el parlamento no existe. O sea, no está funcionando el parlamento. Las actuales autoridades, aunque bueno, hay que decir que es importante que estén, aunque haya un vacío absoluto, pero esas autoridades son autoridades de facto. Más que, perdón, Inocencio, más que estado frágil o fallido, como algunos prefieren llamarle, podríamos decir que Haití es un estado en desintegración. No, ya yo particularmente he dicho que Haití ya no se le puede llamar estado fallido, lo he dicho en otros programas, sino que es un estado en disolución, ¿no? Porque cuando hablamos de estado fallido es porque ese estado tiene partes activas que están funcionando. No funcionando, sí, pero pero resulta que no está funcionando la seguridad ciudadana, no está funcionando la seguridad nacional porque el territorio está dominado por la Federación de Pandillas, la G9 ANFAMI y aliados. No está funcionando la Corte de Casación, ¿no? Porque su presidente, aparte de que el malogrado presidente Jovenel Moïse lo hizo cesar mediante decreto, que es una violación constitucional, pero luego también su presidente murió por COVID. Es decir, que la Corte de Casación tampoco está funcionando. La Policía Nacional de Haití no tiene capacidad para poder enfrentar en lo que tiene que ver en poder de fuego a la Federación de Pandillas de la G9. Entonces, pudiéramos decir que no hay un interlocutor válido. Bueno, esas autoridades que están ahí, encabezadas por el primer ministro Ariel Henry, que formó gobierno a instancia del Cold Group, que es un grupo de países que siempre están encabezados por Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, España, y los dos representantes de los secretarios generales de la OEA y de la ONU. Siempre son los que conforman el Cold Group, y el Cold Group tiene una incidencia, un peso importante en el marco de las recurrentes crisis que se producen en Haití. Entonces, bueno, decimos que para que haya un vacío total, que no haya nadie a quien mirar, a quien ver, por lo menos hay un gobierno de facto, y es de facto no porque querramos
criticar, ¿no?, ¿verdad?, a ese gobierno si no es de facto porque no han sido electos, ni tampoco el gobierno que al ser un régimen híbrido necesita una aprobación del Parlamento. Es decir, el primer ministro, para poder ser aprobado y constituir gobierno, requiere de someter su plan de gobierno y el Parlamento entonces aprobar ese plan de gobierno, ¿no? Eso no, eso no ha ocurrido. Y usted dice que no, tampoco hay parlamento. Entonces, ¿qué parlamento No, va entonces, a ratificarlo? Claro, entonces la conclusión es que es un gobierno de facto, ¿no? Pero para que no haya nada, ¿no?, es mejor que tengamos figuras que tengan un determinado reconocimiento de la comunidad internacional, pero lógicamente que no es lo mismo tener relaciones diplomáticas con un gobierno constitucionalmente electo que con un gobierno de facto, ¿no? Eso no quiere decir que con ese gobierno no haya que dialogar, hay que dialogar con ese gobierno del primer ministro Ariel Henry, porque con esta renovación de 8 ministros y que ha sustituido al impresentable canciller Claude Joseph, ¿no?, que estaba poniendo es decir, escollos en las relaciones entre República Dominicana y Haití, bueno, pues entonces es una medida positiva esa renovación de esos 8 ministerios, ¿no?, ¿verdad? Entre ellos, fundamentalmente, el del ministro de Asuntos Extranjeros y Cultos de Haití, que es el canciller de ese país, así que se denomina. En consecuencia, estamos hablando de que estamos ante una situación, repito, inédita, es una crisis inédita. Haití no, a pesar de sus recurrentes crisis, Haití no había sufrido una crisis de totalidad de la gobernabilidad de la nación. Es decir, ¿cómo nosotros caracterizamos? Es decir, Haití tiene una crisis multidimensional. El segundo aspecto, ¿no?, de esa crisis multidimensional, el principal, es la crisis total de la ingobernabilidad de la nación, por lo que dijimos, ¿no?, de que no hay capacidad coercitiva de lo que pudiese ser el Estado haitiano con relación a esa federación de pandillas, la G9, ¿no? Y entonces, esa crisis total de ingobernabilidad de la nación tiene otras crisis que son la crisis de la seguridad ciudadana, la crisis de la seguridad nacional, porque no hay control del territorio. Y entonces, para que el público televidente tenga una idea graficada de lo que está ocurriendo en ese país, y yo he puesto este ejemplo y lo voy a utilizar con ustedes. Imaginémonos que en San Carlos, Villa Francisca, Ciudad Nueva, zona colonial, esté controlada por una federación de pandillas en torno al Palacio Nacional de la República Dominicana. Y que luego esa misma pandilla tenga control del 12 de Jaina, donde se va a la refinería dominicana de petróleo, y que también tenga control de la 6 de noviembre. Bueno, por lógica, y que el Estado, es decir, las fuerzas coercitivas, ejército y policía, no tengan capacidad para revertir esa situación, o no solamente revertirla, sino que no ocurra, ¿no? Pues en Haití, la Federación de Pandillas, la G9, tiene control de la ruta número 4, que lleva a los departamentos del sur, del sudeste, de Nípez y la Grand Anse. Y resulta que ese control de esa ruta prácticamente parte por la mitad del territorio de Haití. Pero resulta que en esa misma ruta está la terminal de combustible de Barreur, que es la que en estadística, en indicadores que he visto, es la que donde se deposita el 70% de los combustibles que se consumen en Haití. Y entonces, como yo he visto a
inclusive aquí dando declaraciones a distinguidos intelectuales haitianos, y también allá he visto que han dicho, bueno, pero es que las pandillas no están en todo el territorio nacional, y es cierto que no están en territorio nacional, pero tienen el centro neurálgico del poder, que es Puerto Príncipe. Porque recuérdense que cuando ocurrió el terremoto de Haití, en Puerto Príncipe se concentraba, y yo creo que todavía se sigue concentrando, alrededor del 85% de las actividades económicas, sociales y productivas, es decir, financieras del país, y por eso Haití, el Puerto Príncipe se ganó por parte de los mismos haitianos la denominación de la República de Puerto Príncipe, indicando de que toda la concentración de las actividades fundamentales de ese país se han concentrado históricamente en Puerto Príncipe, ¿no? Profesor, hay un punto, nosotros somos optimistas por naturaleza y decimos que todo no está perdido. Me imagino que no todo está perdido, porque hay una policía en Haití, porque ahora hay comienzos, hay visos de que tiene cierto control de algo el presidente, que ha podido tomar la decisión de cambiar parte de su gabinete, el actual presidente de Haití, Ariel Henry. Y si la comunidad internacional pudiera hacer algo, piensa el profesor Inocencio García que en Haití pudiéramos hablar de posibilidades en perspectiva de elecciones para el año 23, como se está planteando, y pudiéramos tener, diríamos, algún ambiente positivo respecto de la organización de ese país. Bueno, el cambio de gobierno, o sea, no cambio de gobierno, sino la renovación de esos 8 ministros es un mensaje positivo. Es un mensaje positivo inclusive para la comunidad internacional, ¿no? Un factor que ustedes saben que ha ocurrido es que la comunidad internacional, que Haití no está en la agenda de la comunidad internacional. Y lógicamente que Haití no estar, o sea, esa crisis inédita de Haití no estar en la agenda de la comunidad internacional y de las grandes potencias, lógicamente que eso no solamente afecta a Haití, sino que afecta a la República Dominicana y afecta a toda la región. Pero de todos modos, ese cambio, esa renovación del gabinete de 8 ministros es un buen mensaje para la comunidad internacional porque es un mensaje positivo, ¿no? Ahora bien, he dicho en otros programas, también en otras entrevistas, que no se conoce en la historia ni antigua ni en la historia contemporánea que la comunidad internacional haya creado naciones o haya creado estados. Cuando lo ha hecho, esos estados han fracasado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que quienes tienen que resolver su crisis son los mismos haitianos, lógicamente ayudado por la comunidad internacional, porque a la conclusión que nosotros hemos llegado, que la crisis es tan profunda, y no solamente lo decimos nosotros, es que lo dicen los propios intelectuales, exministros, como Daniel Donzanville, que fue exministro de Hacienda de Haití, quien dice que Haití está hundido, ¿no? Y el periódico Decano, homólogo de la misma fecha de creación de nuestro listín diario, el periódico Le Nouvelliste, señala permanentemente precisamente el drama, el viacrucis y el desfondamiento no solamente del Estado, sino de su sociedad en general. En consecuencia, no hay una solución, no se crean las condiciones si todos los haitianos, el liderazgo, ¿no?, empresarial, académico, la diáspora,
y fundamentalmente la élite política arrima hombros y, y adopta una actitud patriótica precisamente para mandar un fuerte mensaje a la comunidad internacional de que en este momento, ante esta crisis inédita, el liderazgo, la élite haitiana está en disposición de no hacer que su país se hunda de manera definitiva, que sería una desgracia no solamente para los haitianos, ni para la República Dominicana, sino para toda la región. Pudiéramos decir en esta ya última fase de este segundo bloque que la comunidad internacional ha sido irresponsable, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha discutido profundamente, verdaderamente, la crisis humanitaria que pudiera degenerar en Haití y lo que eso puede representar para la comunidad internacional. ¿Se pudiera calificar como una irresponsabilidad de la comunidad internacional? Bueno, se puede decir que hay una inobservancia de esa crisis en el sistema multilateral, particularmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lamentablemente ahí hay una división entre las potencias con respecto a cómo abordar. Hay que recordar que un factor que está incidiendo, para que veamos que es un factor de carácter subjetivo, pero que se convierte en un factor de carácter geopolítico, y es el hecho de que el sistema multilateral fracasó en Haití. Es decir, al fracasar el sistema multilateral en Haití, el último fracaso fue estrepitoso, fue el de la MINUSTAH, ¿no? Donde dejó a Haití en condiciones peores, y lógicamente que hay una especie de vergüenza de un déficit moral del sistema multilateral como para volverse sin una reflexión profunda de cómo abordamos, de cómo pudiésemos abordar de nuevo una crisis que ahora es peor que como ellos la encontraron en el año 2004, ¿no? En aquel momento. Sí. Tenemos ahora que pasar al bloque de mensajes comerciales, maestro Inocencio García, y vamos a retornar en unos minutos, y ya ustedes observan cómo tan claramente estamos entendiendo y comprendiendo lo que está pasando en Haití, cuáles son sus perspectivas. En unos minutos venimos para hablar de qué puede hacer República Dominicana en la situación del vecino país. Así que nos vemos en unos minutos. Qué bueno que siguen con nosotros. Recuerdo que estamos conversando aquí en Conexión Global RD con el sociólogo, diplomático y profesor universitario Inocencio García, con un amplio conocimiento de la cotidianidad del vecino estado de Haití. Y particularmente nos gustaría saber, Inocencio, y te haré la pregunta para pasarte con Víctor, por si quiere, si va a agregar algo más a ello. Pues de cara a todo esto que tú planteas y las ejecutorias que ha hecho el gobierno dominicano, pero también lo que tímidamente muestra la comunidad internacional, ¿qué recomendaciones tendrías tú desde el punto de vista de tu experiencia en el terreno, y que eres un hombre de ciencia y además una figura política? ¿Cuáles serían tus recomendaciones tanto al gobierno dominicano como a la comunidad internacional? Víctor. Adelante, maestro Inocencio, porque creo que Sí. tiene la respuesta, Sí. Además, porque Inocencio, hay que decirlo, hay que decir que el profesor Inocencio García, maestro, es parte de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, y ya tiene también de alguna manera elaborado una postura en ese sentido. Sería interesante ahora que pudiéramos conocerla. Sí, bueno,
la Fuerza del Pueblo, hace ya, qué sé yo, 15 días, hicimos una rueda de prensa donde dimos a conocer las propuestas de la Fuerza del Pueblo en torno a esa crisis que nosotros consideramos que es una crisis multidimensional, como ya lo he explicado, y que es una crisis que Haití no había sufrido con la profundidad y con la peligrosidad con que esta crisis actual se está mostrando a nivel insular, pero también a nivel ya internacional. Y por eso nosotros decimos que la crisis no es una crisis que solamente afectará a la República Dominicana, no está afectando a la República Dominicana, sino que es una crisis internacional, es una crisis regional, porque ya hemos visto, ¿no? La situación que se ha producido en América del Sur, en toda Centroamérica, la migración centroamericana y haitiana hacia la frontera mexicana para poder ver si son recibidos en Estados Unidos, lo que no ha ocurrido, ¿no? Entonces no es una crisis bilateral, sino que es una crisis internacional, esa que está ocurriendo en este momento en Haití. Entonces, que ante esa situación inédita de esa crisis, ¿qué propuso la Fuerza del Pueblo? En primer lugar, nosotros dijimos, no en esa rueda de prensa, lo habíamos dicho antes, pero en primer lugar nosotros estamos proponiendo que los organismos multilaterales, léase Naciones Unidas, vaya de manera urgente en auxilio de Haití, en primer lugar desde una perspectiva humanitaria, en una primera etapa. ¿Por qué? Porque según el representante de la FAO para Panamá y Costa Rica, de hace unos meses atrás, que salió en un reporte de la agencia EFE, ese representante de la FAO para esos países centroamericanos señalaba que el 48% de la población haitiana estaba sufriendo de hambre pura. Y si nosotros ¿Qué significaría colocamos el hambre pura? hambre pura es inseguridad alimentaria extrema. Eso es lo que significa hambre pura en el lenguaje que lo categoriza. Una crisis humanitaria. Sí, claro, es una crisis humanitaria. Entonces estamos hablando de que si son 11 millones, ese 48%, estamos hablando de 5.280.000 ciudadanos haitianos que estarían sufriendo de hambre pura. Y ya eso solo es una crisis de carácter humanitario, y esa crisis de carácter humanitario se convierte en una crisis de carácter geopolítica, ¿no? Entonces, en una segunda propuesta, nosotros planteamos que no se cometa el error de la resolución 1542 que instaló la MINUSTAH, donde todo el enfoque que ha salido de la Organización de Estados Americanos y de la ONU respecto a Haití es el enfoque de seguridad regional. ¿Qué quiere decir eso? Es considerando a Haití solo desde una perspectiva de seguridad regional. Y nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, estamos planteando que, bueno, aunque se tome en cuenta la seguridad regional por la crisis actual, pero usted no resuelve el problema de la seguridad regional si no hay un enfoque desde los organismos multilaterales que vea el enfoque de reconstrucción económico, social e institucional de Haití. ¿Por qué? Porque Haití lo que necesita desde este enfoque es inversión en agua y saneamiento, en hospitales, en carreteras, en infraestructura en sentido general, ¿no? Entonces, esa es la segunda propuesta nuestra. Pero además les propusimos al gobierno en esa rueda de prensa que aprovechase la presidencia del Consejo de Seguridad que ostenta México por todo el mes de noviembre, para que nosotros, a través de nuestra representación de República Dominicana ante Naciones Unidas, someta una nota verbal
solicitando de que, al Consejo de Seguridad, aprovechando que está la presidencia de México, ¿no?, del Consejo de Seguridad, y someta para que el tema de la crisis de Haití esté en agenda del Consejo de Seguridad, que hasta este momento no lo está. Eso se lo propusimos al gobierno, pero a la vez dijimos que también nosotros instamos a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Perdón, Inocencio, hay una situación. Me parece que esa propuesta sería interesante, pero hay un impasse con China. Como que recuerda, tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, dado que como Haití apoya a Taiwán, China se muestra renuente a cualquier iniciativa respecto de Haití. Sí, por eso señalé que hay una división al interior del Consejo de Seguridad. Y esa es una de las dificultades que efectivamente es parte de las causas de por qué la comunidad internacional no se ha movilizado, porque está ese bloqueo que tú, Alfredo, acabas de señalar, ¿no? Pero aún así, al Estado Dominicano le corresponde encaminar todas las diligencias diplomáticas, ¿no?, habidas y por haber, para precisamente poner en el escenario internacional formal, ¿no?, todas las medidas que sean necesarias para movilizar a la comunidad internacional, porque le conviene a Haití y le conviene particularmente a la República Dominicana, por lo que ya sabemos, ¿no? Y hemos dicho que también hemos hecho un llamado como Fuerza del Pueblo, que también la presidencia pro tempore la ostenta CELAC, para que CELAC también encamine diligencias a nivel multilateral y que se pueda movilizar también a la comunidad internacional para que Haití no se quede solo. Ahora bien, con respecto a las medidas del gobierno, que ustedes me han preguntado, a nosotros nos preocupa el hecho de que ya senadores de la frontera han señalado que no es cierto que la frontera, particularmente en sus provincias, esté sellada, ¿no? Y nos preocupa por el hecho que ante una denuncia de esa gravedad hecha por senadores de la República, el gobierno no ha dado respuesta a eso, ¿no? Pero cuando se está hablando de que desde el inicio de que se enviaron 11,000 militares a la frontera para sellar la frontera, bueno, haciendo cálculos, porque nosotros hicimos la medición en el mapa de 1936 con un técnico de medio ambiente y medimos y la longitud de la frontera nuestra, y es la cifra oficial, es de 391 kilómetros lineales con 42 metros. Y entonces, dividiendo 11,000 militares, en el caso de que estuviesen realmente en la frontera, que es imposible, serían 27, dividiéndolo entre 300,000 metros, serían 27 militares por metro lineales, cosa que es imposible. Y resulta que, voy a poner un ejemplo para que veamos que es imposible. Venezuela desarrolló una actividad musical donde tuvieron que transportar a 12,000 músicos. Ustedes saben cuántos autobuses fue necesario, fueron 400 autobuses, 70 hoteles para poder alojar a esa cantidad de músicos y 2,000 personas de apoyo. Y nosotros no hemos visto, lamentablemente, ni a los comedores económicos, ni tampoco hemos visto a otra logística para que eso sea cierto. Entonces, ¿hacia qué nos llama esto la atención? Exacto. ¿A qué fines sería entonces? Bueno, entonces nos decimos que sería penoso y peligroso que un tema tan delicado pudiese estar siendo sobreactuado, ¿no?, sin quitarle la necesidad de que eso ocurra, pero nos llama la atención que una agenda tan importante para la República Dominicana pudiese tener cierta sobreactuación
cierta sobreactuación del gobierno y eso nos preocupa, porque además, repito, no le han dado respuesta a las denuncias de los senadores de la frontera, incluyendo ya el de Dajabón, porque inclusive el de Pedernales señala que no solamente sigue ocurriendo lo mismo, sino que ahora es mayor el entra y sale. Lo mismo está pasando en Elías Piña, lo mismo está pasando en Dajabón. Entonces, la preocupación nuestra es que yo inclusive soy muy cuidadoso al decir esto a nombre de la fuerza del pueblo, pero el gobierno no responde a las denuncias de los senadores. Entonces el gobierno debe explicarle al país para que haya precisamente el concurso que buscó el presidente Luis Abinader a los partidos políticos para el apoyo a las medidas que se anunciaron, pero debe ser aclarado eso que señalan los senadores, porque son senadores de la República y a eso hay que darle una respuesta. Estamos llegando al final y no podemos dejar de preguntarle cómo hacer coincidir respeto a los derechos humanos y el tema de las migraciones. O sea, cómo la República Dominicana, como un Estado social y democrático de derecho, va a plantearse la solución del problema de la migración y el tema de derechos humanos. Bueno, nosotros hemos dicho que el tema de las embarazadas y las parturientas es un tema de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que eso está tipificado por Naciones Unidas. Y entonces hemos dicho que no podemos definir política para los efectos, sino para las causas. ¿Cuáles son los efectos? Son las mujeres parturientas o embarazadas ya aquí en el país. ¿Y cuál es la causa? Bueno, que podamos eliminar el mercado de tráfico y trata de migrantes en la frontera, trayendo mujeres embarazadas y parturientas desde Haití hacia la República Dominicana. Y nosotros ahí nos cubriríamos, Víctor y Alfredo, nos cubriríamos en temas de derechos humanos, pero a la vez que Haití asuma la responsabilidad de construir hospitales en la zona fronteriza, ¿no? E inclusive lo hicimos en el gobierno del presidente, lo hizo el gobierno del presidente Leonel Fernández, precisamente de que el gobierno dominicano podría arrimar recursos, tanto financieros, en la medida de lo posible, y de recursos humanos, precisamente para darle apoyo a Haití en esos hospitales fronterizos del lado haitiano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por esa cátedra, por esa forma tan fácil de poder tratar un tema tan complejo como es el tema de Haití, las relaciones con la comunidad internacional, con la República Dominicana. Gracias a Alfredo de la Cruz. Y para la próxima semana vamos a tener con nosotros a Manuel, que está en unos días de descanso por un tema de salud. Así que muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo sábado cuando estemos aquí de nuevo con Conexión Global ERD.